Irresponsabilidad paterna, impacto en la niñez y herramientas legales para su protección. En este audiobook conoceremos cómo la irresponsabilidad paterna afecta el desarrollo emocional de niñas, niños y adolescentes y la forma en que impacta su calidad de vida y sus oportunidades a futuro. También profundizaremos en cómo este acto sobrecarga las tareas de las mujeres, sometiéndolas a estrés económico y emocional. Pero principalmente exploraremos los fundamentos básicos del derecho de familia en Nicaragua y las alternativas que tienen las madres solteras para garantizar la protección de sus hijos. Este producto pretende ser un apoyo para que las personas conozcan más sobre las responsabilidades que implican el ejercicio de la autoridad parental, principalmente en cuanto al cuidado y crianza de los hijos, y las opciones que les ofrece la ley nicaragüense para exigir su cumplimiento. Capítulo 1. La herida del abandono. Niños con ira y baja autoestima. Yesenia es madre de una adolescente de 12 años. Hace unos meses, su hija le pidió buscar a su papá porque quería saber de él. Llevaba años sin comunicarse. Tampoco cumple su responsabilidad paterna a nivel económico. Yesenia logró planificar un reencuentro entre el padre y la hija. Fueron solo un par de horas. Después de ese día, el padre nuevamente desapareció de la vida de la niña. Una noche, la niña llega llorando ante Yesenia. Después de insistir mucho para saber qué pasaba, la niña le cuenta que se siente una persona sin valor, que no le interesa a nadie, y le manifiesta que algo está mal en ella para que no la quiera ni la persona que le dio la vida. Ve cómo el papá de sus otros hermanitos llega por ellos el fin de semana, mientras ella se queda sola. Me siento mal porque estaba pensando que la vez que fui a visitar a mi papá, él estaba ahí siendo cariñoso con su otra hija, mientras a mí ni siquiera me escribe ni le interesa cómo me siento o lo que estoy pasando, le dijo la niña entre sollozos. Yesenia trató de consolarla, pero ella misma se sentía muy mal por todo lo que su hija estaba pasando. Para ella es difícil sobrellevar la carga económica sola y a eso se suma la carga emocional de la niña que está muy afectada por el abandono paterno y de ella misma que tiene que apoyar a su hija sola en esta condición que asegura es desafiante. Estas historias se repiten por miles en Nicaragua. La irresponsabilidad paterna es un problema común y la legislación es muy buena en papel. En la práctica, las cosas cambian. Francisca Lara tiene 34 años y 3 niñas pequeñas a su cuidado. Una de 14, otra de 12 y la más pequeña de 11 años. Trató de interponer una demanda por pensión alimenticia a su expareja, pero el Ministerio de la Familia pedía muchos requisitos. Finalmente, desistió. Francisca vive agotada, lava ropa ajena y limpia casas para poder ajustar los gastos básicos de las 3 niñas, ya que ella sola debe asumir todo lo que ellas necesitan. El 32.6% de los hogares en Nicaragua están a cargo de mujeres, según una encuesta realizada en 2015 por FIDEC. Por otro lado, según el Anuario Estadístico de Violencia del año 2021 que lleva la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección General de Planificación y Estadística, un total de 7.325 casos ingresaron ese año por delito de incumplimiento en los deberes alimenticios. Son los datos más actuales que se pueden tener. En el país impera el ocultamiento de las estadísticas. La mayoría de esas mujeres, jefas de hogar, son madres solteras como Francisca, quien no pudo completar sus estudios secundarios y no logra acceder a empleos mejor remunerados. Desde las 6 de la mañana que salgo, quedan ella ya hecho desayuno, ellas quedan solas, yo me voy a mi trabajo, voy a limpiar, que es limpiar toda la casa, lavar. La de 12 años tiene un gran conflicto porque dice, ella me viene platicando, viene llorando, mamá, dice que mire a mi papá con la mujer,
anda con sus hijos, solo a ellos, nada que a mí. Ahí, y ella viene llorando. La segunda dice que su papá está muerto para ella. La otra, a todo el mundo le dice, si le pregunta, no tengo papá, solo mamá. Marisol Rodríguez vive en Camuapa, tiene 18 años y carga a su hija de 3. La cría sola porque su pareja la abandonó cuando estaba embarazada. Ella tenía 14 y él 30 cuando empezaron la relación, pero el hombre se fue a Costa Rica cuando ella le contó sobre la bebé que venía en camino. Él dijo que la niña no era suya y nunca volví a saber nada de él, cuenta. La mamá de él siempre me ayuda con la niña, dice la joven madre. Es su ex-suegra quien cuida a su hija cuando Marisol debe salir a trabajar. Cuando yo le dije que estaba embarazada, él dijo que la niña no era de él. Y de allí ya no volví a saber nada de él. Y quedé con la panza. Yo soñaba para estudiar para policía. No sé, yo miro bonito ser policía. Lo que yo quería hacer no lo fui, ¿verdad? Antes no la tenía ella y ahora sí. Y uno por lo que debe de ver primero es por sus hijos, sí. La socióloga Aide Castillo considera que la prevalencia de este tipo de casos en Nicaragua, a pesar de que existen leyes como el Código de la Familia y el Código Penal para obligar a los hombres a hacerse responsables de sus deberes paternos, responde a una visión social equivocada y arraigada que establece que a quien le corresponde la responsabilidad de la crianza de los hijos, la responsabilidad de la calidad de vida, de estar pendientes, de realizar las labores de cuidado, es a la madre. Socialmente se cuestiona mucho a las madres solteras que no logran dar buenas condiciones económicas a sus hijos, pero en los hombres se normaliza la irresponsabilidad y el abandono total. Francisca dice que sus hijas sienten odio por su padre porque ven cómo ellas pasan necesidades y tienen menos oportunidades en comparación con los cuidados y atenciones que de parte de él recibe su nueva familia. Capítulo 2. Fundamentos del derecho de familia en Nicaragua. En Nicaragua, el derecho de familia se rige principalmente por la Ley número 870, Código de la Familia. Este código abarca aspectos como el matrimonio, la unión de hecho estable, disolución del vínculo matrimonial o divorcio, cuido y crianza, filiación, la adopción, la autoridad parental, el régimen de comunicación y visita y la prestación alimenticia. Es el Estado nicaragüense el encargado de asegurarse que esta ley se cumpla y que las niñas, niños y adolescentes estén protegidos como actores prioritarios en la unidad familiar, todo bajo el principio del interés superior de la niña, niño y adolescente. Capítulo 3. Conceptos básicos para entender la familia en Nicaragua. ¿Qué es la familia? En términos generales, de acuerdo con la legislación nicaragüense, la familia empieza con el consentimiento de un hombre y una mujer de adherirse el uno al otro para compartir sus vidas. Esta unión voluntaria puede establecerse como un matrimonio legalmente constituido o una unión de hecho estable. El Código de la Familia, en su artículo 37, la define como el núcleo fundamental de la sociedad, integrada por un grupo de personas naturales con capacidades, habilidades y destrezas diferentes, unidas por el matrimonio o unión de hecho estable. De igual forma, reconoce como familia aquellas encabezadas por madres solteras, padres solteros, viudas, viudos, divorciados, divorciadas, abuelos, abuelas, así como por otros miembros de la familia. La mamá y el papá son los dos pilares más importantes y fundamentales en una familia. Por ende, tienen la gran responsabilidad de ser los proveedores en todos los sentidos para el bienestar de sus hijos. Estas responsabilidades son dar alimento, educación intelectual y moral,
vestimenta, habitación, deben garantizar una crianza basada en el amor y el respeto mutuo, deben de dar protección física y psicológica para que crezcan sanos, felices y sin traumas. ¿Qué es el matrimonio constituido legalmente? El matrimonio en Nicaragua es formalizar una relación afectiva entre un hombre y una mujer mayores de edad, es decir, 18 años, y en casos especiales con autorización de su o sus tutores a los 16 años ante los oficios de un notario público o un juez. El matrimonio, según el artículo 53 del Código de la Familia, nace para compartir una vida en común y construir una familia, pero además crea derechos, deberes y obligaciones entre los cónyuges, como la fidelidad, el respeto mutuo y el deber de cohabitación y asistencia. También establece los derechos y responsabilidades en relación con el número e intervalo de los hijos que puedan tener. El matrimonio establece regímenes económicos, que es la premisa bajo la cual se regirá todo lo relacionado al dinero y bienes adquiridos durante el vínculo matrimonial. Este puede ser régimen de separación de bienes, que establece que todo lo que cada parte adquiera le corresponde a sí mismo, o el régimen de comunidad de bienes, que significa que los bienes adquiridos durante el matrimonio se comparten en igualdad de condiciones entre ambos cónyuges. Existe además el régimen de participación en las ganancias o sociedades de gananciales, donde los cónyuges o convivientes, en el caso de la unión de hecho estable, adquieren el derecho a participar en las ganancias obtenidas por su cónyuge o convivientes. ¿Qué es la unión de hecho estable? La unión de hecho es la convivencia entre un hombre y una mujer sin estar casados. Esta puede ser reconocida legalmente ante un notario público o un juez de familia a solicitud de una de las partes, siempre y cuando presente pruebas de la convivencia, que debe tener un mínimo de 2 años. Las parejas en unión de hecho estable tienen los mismos derechos que otorga la ley para el matrimonio, tales como la herencia, en caso del fallecimiento del cónyuge, así como su porción conyugal, es decir, al 50% de los bienes que se hubieran adquirido durante la convivencia. Los hijos nacidos de la relación de unión de hecho estable también tienen los mismos derechos, ya que la ley no hace distinción ni discriminación entre los hijos, sean o no nacidos de una unión legal, y el ejemplo de ello es que tienen derecho a la seguridad social. La ley establece que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social está obligado a tomar como única prueba el acta de nacimiento de los niños para garantizar su atención. ¿Qué es el divorcio? Es la disolución legal de un matrimonio válido. El divorcio pone fin a los deberes y obligaciones conyugales y disuelve los lazos legales entre los cónyuges, sin admitir recurso legal alguno, dado que la sentencia en este sentido queda firme. Sin embargo, no disuelve las obligaciones que los padres y madres tienen con sus hijos. Demandas por pensión alimenticia. Cuando un padre o una madre incumple con otorgar las necesidades y cuidados necesarios a sus hijos, como es el caso de los alimentos, la persona a cargo de los menores puede entablar un juicio por demanda de pensión alimenticia. Esta demanda debe de interponerse ante la ventanilla de Ordice del Juzgado Especializado de Familia. La persona demandante puede disponer de un abogado privado o de uno del Estado si no tuviera los medios económicos para pagar uno. Uno de los requisitos más importantes de una demanda son las pruebas. Se debe de presentar como prueba el certificado de nacimiento de los hijos menores de edad, con lo cual se pretende demostrar la filiación entre los progenitores y los menores de edad. Además, es importante presentar toda aquella documentación donde se compruebe que el padre, madre o ambos no están proporcionando los alimentos. Por eso es importante que el progenitor que esté a cargo de los hijos y esté cumpliendo con sus obligaciones solicite facturas al momento de realizar las compras de alimentos, ya sea en el mercado o supermercado. Y no solamente debe de pedirse factura de las compras de granos básicos o alimentos,
También todos aquellos productos que son necesarios para los menores, como útiles escolares, uniformes, gastos médicos, vestimenta, recreación. Si los menores utilizan medio de transporte para asistir a sus clases, también deben de incluirse recibos por pagos de transporte o recorrido escolar, porque de ellos el juez podrá calcular los gastos habituales y según el salario que devengue el demandado o demandada, los cuales serán divididos por partes iguales o un porcentaje del 50% para cada progenitor. Cuando se trate de hijas e hijos con capacidades diferentes y estos alcancen la mayoría de edad, continuarán gozando del derecho de alimentos necesarios coherente a su condición, siempre que dicha capacidad especial sea acreditada ante la autoridad legal competente. La ley trata de ser justa en la fijación del monto para la pensión de alimentos. El juez toma en consideración los siguientes aspectos. 1. El capital o ingresos económicos del alimentante, a como la ley llama al progenitor que debe proveer los alimentos. 2. Su último salario mensual y global. Si la o el alimentante renuncia a su trabajo para no cumplir con su obligación, el último salario mensual será la base para fijar la pensión. 3. Si la o el alimentante trabajara sin salario fijo o no se pudieran determinar sus ingresos, el juez o la jueza en su caso hará inspección de sus bienes y determinará la renta presuntiva. 4. La edad de los hijos e hijas. 6. La situación de discapacidad del niño, niña o adolescente. 7. Si él o la alimentante padece una enfermedad crónica. 8. El estado de necesidad y desamparo de otros alimentistas. 9. Los gastos personales de él o la alimentante, quien en ningún caso podrá evadir las responsabilidades de cumplir con la pensión. Cuido y crianza. El cuido y crianza se refiere a cómo el padre y la madre deben criar a sus hijos con esmero, proporcionándoles un hogar estable, alimentos adecuados y proveerlos de todo lo necesario para el desarrollo normal de su personalidad hasta que cumplan su mayoría de edad. La ley número 870 refiere que la representación legal de los hijos e hijas que se encuentran bajo la autoridad parental será ejercida conjuntamente por el padre y la madre o uno de ellos cuando falte el otro, o quien tenga la representación declarada judicialmente. Se considera que la ausencia ocurre con el fallecimiento de uno de los progenitores. También se considera ausente a aquel progenitor que no ha estado presente en la vida del menor o menores, no sea parte de su crecimiento, crianza y desarrollo de los niños. Se considera ausente también cuando se ignore su paradero. La autoridad parental se puede solicitar ante el juzgado de familia para ser ejercida por el progenitor presente. En caso de ausencia simultánea de la madre y del padre, la representación legal será ejercida por un tutor o tutora. La autoridad parental faculta al padre o madre a ejercer la representación legal exclusiva. Esta representación legal es aplicable en aquellos casos donde el progenitor que esté a cargo pueda viajar con el menor sin necesidad de que el otro progenitor autorice la salida del país, firmando un permiso de salida ante un notario público. Asimismo, faculta al que ostenta la autoridad parental para que administre los bienes de los hijos o hijas con la misma diligencia que los propios, cumpliendo las obligaciones de todo administrador. La autoridad parental puede ser suspendida o perderse definitivamente. Las principales causas para la suspensión de la autoridad parental son: 1. Incumple o elude sus obligaciones hacia el hijo o hija en forma reiterada y maliciosa. 2. Cuando se encuentre incapacitado de hecho mientras dure la enfermedad física o psíquica que le prive de discernimiento. 3. La ebriedad habitual o uso indebido de drogas o sustancias psicotrópicas. 4. Somete al menor al maltrato físico, psíquico o moral, capaces de lesionar su salud, su integridad física o su dignidad. Para perder la autoridad parental, las principales razones pueden ser: 1. El padre, la madre o quien ejerce la autoridad parental abandonan al hijo o hija o ponen en peligro su vida o le causen grave daño.
2. Someten al hijo o hija a maltratos físicos, psíquicos o morales que lesionen su integridad. 3. El padre o la madre que promueva para beneficio propio o de una tercera persona la explotación sexual del hijo o hija mediante tráfico, trata o pornografía, actos sexuales remunerados y turismo sexual infantil. Es importante dejar claro que la ley establece que la suspensión o pérdida de la autoridad parental no exime al padre y a la madre de la obligación de proporcionar alimentos a sus hijos o hijas. El cuidado y crianza, la suspensión o pérdida de la autoridad parental se solicitan mediante demanda en el juzgado de familia con las mismas directrices de la demanda para la prestación de alimentos. Consecuencias legales por el incumplimiento de sentencias. La falta de cumplimiento de las obligaciones alimenticias por parte de los padres también pueden tener consecuencias legales. Según la legislación nicaragüense, existen dos vías para reclamar el pago de prestación de alimentos de los hijos. Uno es la vía civil. En ese mandato, el juez gira orden de embargo salarial o de los bienes como vehículos, propiedades, cuentas bancarias y muebles de valor que estén titulados a nombre del demandado. Posteriormente, se procede a notificar al demandado que será embargado por incumplimiento de sentencia. En el caso que el demandado no devenga un salario y no tenga bienes que se puedan embargar, el juez gira un oficio al Ministerio Público para iniciar un proceso penal por incumplimiento de obligaciones alimenticias. La segunda forma es por la vía penal. No pagar la pensión de alimentos puede considerarse un delito de incumplimiento de deberes familiares y se puede denunciar ante los juzgados de lo penal. Sin embargo, es importante destacar que para que se considere delito, debe existir una voluntad de no pagar la manutención. El artículo 217 del Código Penal nicaragüense establece que la pena será de 2 a 3 años de prisión cuando el autor, a sabiendas de su obligación alimentaria, se ponga en un estado en el cual le sea imposible cumplir con el deber alimentario o por haber empleado cualquier medio fraudulento para ocultar sus bienes o haber renunciado o abandonado su trabajo con el fin de evadir su responsabilidad. En los últimos 5 años, Nicaragua está experimentando un fenómeno social por las consecuencias políticas y la falta de empleo. La migración ha sido masiva. Los migrantes nicaragüenses buscan mejores oportunidades de vida tanto para ellos como para sus familias. Pero hay quienes aprovechan su viaje para evadir la responsabilidad paterna y materna, dejando al desamparo económico a sus hijos, creyendo que así se libran de ser embargados o privados de su libertad por la irresponsabilidad paterna o materna. Para estos casos, donde los progenitores, ya sea padre, madre o ambos, hayan dejado de proveer alimentos por estar residiendo en otro país, la Defensoría Pública de Nicaragua señaló que el Estado suscribió el Convenio de Cobro Internacional de Alimentos, así que cuando los padres huyan del país para no pagar la pensión alimenticia, el Estado de Nicaragua puede solicitar al país de destino del progenitor que se haga la petición de ubicación en el extranjero y se proceda al embargo. Derecho alimenticio para el no nacido. Toda mujer en estado de embarazo tiene el derecho de ser proveída con alimentación y la Ley 870 establece que tiene derecho a demandar alimentos antes del nacimiento del hijo o hija. La madre podrá solicitar alimentos para el hijo o hija que está por nacer cuando éste hubiese sido concebido antes o durante los 260 días a la separación de los cónyuges o convivientes. Para presentar formales demandas de prestación de alimentos para el no nacido, no es necesario demostrar la paternidad del progenitor. Solamente con la presunción de paternidad es suficiente requisito para recibir y cumplir con la obligación de alimentos. La ley obliga a los presuntos padres a un proceso de reconocimiento parental judicial, según el artículo 214 del Código de Familia, que pone a su disposición una prueba de ADN.
Cada año, desde que existimos como medio de comunicación, les contamos lo difícil que es hacer periodismo en tiempos de extrema censura. Cuidado, cuidado. La mayoría de ustedes, si nos sigue desde hace mucho, sabrán que fuimos obligados al exilio, acusados y condenados sin juicio, declarados prófugos de la justicia y finalmente desnacionalizados. Esa lista suena simple cuando solo se dice, pero cuando se vive, no lo es. Estar fuera de tu país no es fácil. Conmocionar a tu familia desde sus cimientos para huir porque decidiste hacer periodismo duele y duele mucho. Posiblemente muchas de las heridas que se formaron en nuestros hijos, en nuestras madres, hermanos o en nosotros mismos por todo lo vivido van a tardar mucho en sanar o quizás nunca lo hagan. Pero como dije al principio, eso ya lo hemos contado antes y es desesperanzador. Nos preguntamos entonces, ¿qué podríamos decirle a nuestra audiencia que realmente necesiten escuchar? Y decidimos contarles una historia que pocos conocen o que puede ser fácil de imaginar, pero que pocas veces nos sentamos a analizar y a reconocer. La de la verdadera resiliencia y resistencia que tiene lugar detrás de esta página web que sigue contando a Nicaragua. La entrega, la valentía y la fuerza de periodistas anónimos que con su trabajo cada día escriben el presente y dejan pruebas de quién es cada quien para la historia, para que exista condena social contra quienes ayudan a hundir al país en los males de siempre y sobre todo para que nunca más se repitan ni los hechos ni las personas culpables de ellos. Que aún exista periodismo después de esta guerra que ha emprendido el régimen en contra del gremio es realmente una hazaña. Y no lo decimos para vanagloriarnos ni buscar halagos. Lo decimos porque para una sociedad que ansía tanto la democracia, la justicia y la libertad, verdaderamente no hay pilar más importante que la prensa independiente. Es ahí donde los valores de la democracia tienen su primera escena. Es ahí donde se puede practicar la pluralidad de ideas y de voces, la tolerancia, la capacidad de proponer soluciones y, más importante quizás, la capacidad de renuncia a los intereses personales sobre el interés colectivo. Mientras exista periodismo, la democracia de alguna manera sigue viva. Muchos periodistas pasaron por nuestro medio y por otros que al igual que nosotros también resisten. A esos periodistas que hoy se fueron porque les impusieron el terror, porque se agotaron emocionalmente de la persecución o porque simplemente tenían que seguir viviendo, hoy les decimos gracias. Y a los que aún siguen con nosotros, más gracias todavía. Un día sus nombres podrán ser mencionados y su valor y su entrega tendrán finalmente un justo reconocimiento público. Contamos ya 6 años. Seguimos haciendo periodismo.